Duque. Está de moda ser un actor. Importante. Va a dar mucha noticia ese señor. Y al lado de Santos se ve un radical. O sea, Santos se ve moderado al lado de él. ¿Qué papel puede jugar Duque respecto a Maduro? O sea, Sí. ahí las cosas llegan a un asunto un poco polarizado de verdad, pues, ¿no? Bastante polarizado y sin embargo yo creo que allí también hacemos mal en apresurarnos en expectativas, ¿no? Yo pienso que para Duque hay un problema fundamental que es el tema de hacer gobernables los acuerdos de paz, hacer que funcionen. Y parte del tema de que funcionen los acuerdos de paz pasa por la solución del problema en la frontera venezolana. Porque ese es un tema grave, ya no solo el de las migraciones, sino todo el tema, no solo el de la migración forzosa, que es un problemón para Colombia, y lo van a tener que seguir atendiendo. No creo que de manera distinta a lo que han hecho hasta ahora, pero sí el tema de la guerrilla que va y viene, el tema, ahí hay una cantidad de temas conexos. Pero, digamos, es previsible figurarse que Duque va a endurecer la postura de Colombia frente a Maduro. Yo estoy segura de que sí, así va a ser, la va a Porque endurecer. es que incluso Uribe con Venezuela no se quiso pelear hasta que de pronto Chávez se molestó con él por el tema interno. O sea, Uribe hizo un gran esfuerzo por mantener la normalidad con Chávez. Por el proceso interno de la guerra en Colombia. Pero, o sea, Uribe no andaba reclamándole a Chávez, el dictador Chávez siempre como muy callado y Chávez diciéndole cosas y él obrando en silencio, un poco. Hasta que Chávez empezó a sabotearle su proceso interno, primero el de la guerra y en el caso de Santos el tema de conseguir la paz a toda costa, que significó hacerse el mejor amigo de Maduro, ¿no? Por un rato. Pero yo creo que allí en Colombia todo sigue pasando y mucho, incluso durante la presidencia de Duque, por proteger el proceso de paz. Que en este caso lo que significa es depende de cómo interpretes a Venezuela. Si Venezuela te está echando a perder el proceso de paz y hay que resolver el problema, o si mejor dejas eso allá para que no te echen a perder el proceso de paz. Serían las dos maneras de... Serían las dos maneras, ver hasta qué punto se puede hacer una verdadera coalición internacional, regional, que contribuya a resolver la crisis venezolana de fondo, o encontrar fórmulas para coexistir con ella, que luce muy difícil, la verdad. Ciertamente es una decisión de una complejidad y además no es fácil analizarlo en público por lo ya sabido, pues por el entorno noticioso que tenemos, pero la verdad es que tenemos un presidente en los Estados Unidos no solo bien extravagante, sino bien de derecha, y a un dirigente, o sea, está en la zona más conservadora de la política colombiana en muchos aspectos. De modo que, y el gobierno de Maduro está, pues bueno, Venezuela hundida y él muy, muy débil, muy acorralado. O sea, es una cosa que, si la comparamos como eran las cosas antes, es increíble. Es decir, como estamos como en el paroxismo de la situación de la crisis binacional, el problema de Maduro, o sea, la posibilidad de que Maduro en una de esas desde fuera se active algo que le fuerza a negociar. Sí, ahí hay varias maneras de ver el asunto. La primera, sí, la que más llama la atención es esta evidente coincidencia de posiciones entre el nuevo gobierno de Colombia. Ya con Santos era así, ahora mucho más, evidentemente por las reacciones, visitas, declaraciones que ha hecho Duque. Hay una relación muy, muy cercana con el gobierno de Estados Unidos. Y eso despierta muchos temores. Ahora, yo tiendo más a pensar esto en otros términos, en los términos de la necesidad de una verdadera coalición regional para trabajar el tema de la crisis venezolana a fondo, ¿no? Y trabajar en la crisis a fondo supone sostener las posiciones que tienen los gobiernos de la región, ser coherentes con las declaraciones del Grupo de Lima, por ejemplo, va a ser muy importante. Y la clave en realidad está dentro, que todas esas acciones internacionales encuentren en Venezuela dos cosas. Una, un engranaje con una estrategia democrática de cambio. Eso está difícil en este momento, todos lo sabemos. Y el otro tema es un debilitamiento del gobierno, ¿no? Y la posibilidad de que se abra allí una brecha, una ruptura importante, pero un desacuerdo. Un desacuerdo mayor. Que provoque que abra juego, digamos. Que abra el juego a otras cosas, ¿no? Exacto. Y yo pienso que eso sigue siendo la clave, sea cual sea el escenario loco, porque es que lo que sí parece, sí, es que la inflación puede llegar a más de 100.000%, hay que ver más de 100.000%, un país que parecía vacunado con la hiperinflación. Y por otra parte, más allá de lo que diga el gobierno, los chavistas en general, la comunidad internacional va a seguir apretando, es la impresión que da, o sea, que esto va a seguir progresando. Entonces va a llegar un momento donde, claro, lo interesante sería que los sectores más importantes de la sociedad señalaran un camino.
Esa es la clave de lo que llaman los teóricos de Incluyendo la los iglesia. temas de las sanciones, el engranaje de la presión de afuera con la estrategia adentro. Y esa estrategia adentro tiene que ser una estrategia constructiva. Y ya te digo, sea cual sea el escenario loco que cualquiera se pueda imaginar, eso es necesario, ese engranaje adentro, tenerlo bien armadito. Sí, así es como yo creo que hay que mirar todas estas opciones de escenarios catastróficos. Es necesario armar ese engranaje y eso desde afuera hay mucha presión para que se haga. Es otra de las presiones internacionales, no solo a través de sanciones, sino a través de mensajes a los sectores. Claro, porque las sanciones han venido siempre como con la seña de esto se puede revisar si hay un cambio de postura. Es que las sanciones no son sentencias, siempre digo eso. Una Sobre todo los europeos no los ven mucho en ese plan, como condicionando. Y lo dicen las normas europeas de sanciones. Las sanciones son reversibles. Claro. El propósito de las sanciones es que haya un cambio de conducta. Provocar enmiendas. Y ahí llegaríamos a una discusión que el chavismo quiere evadir, pero que es el fondo de la discusión, que es las realidades electorales creadas en este momento no tienen consistencia. No tienen consistencia política, son producto de un fraude público. Es hora de hacer otras. Así es. Y esa es la presión internacional más fuerte.